Gracias, Pastor Gabriel, por su participación haciendo la oración de inicio. Vamos a iniciar eh, esta sexta clase y hoy vamos a hablar sobre los métodos de interpretación bíblica. Cuando nosotros hablamos de los métodos de interpretación bíblica, estamos hablando de la metodología bíblica. En realidad, esta es una materia muy hermosa. Yo creo que es una de las materias más hermosas de la teología y que nos enseña a nosotros mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar de cómo se debe de estudiar la Sagrada Escritura. Esta materia es tan hermosa que en realidad al estudiarla usted tiene que hacer un análisis de un libro. Es lo que en realidad ustedes tienen que hacer mientras estudian esta materia de metodología bíblica. Y por eso vamos a ver nosotros un panorama sobre esto, sobre la metodología bíblica, ya que en una clase en realidad no podemos hacer todo lo que les estoy diciendo que debe de hacerse, pero yo creo que es muy importante para poder ir a los siguientes puntos de este seminario, que podamos nosotros entender estas partes fundamentales sobre la Biblia. Por esa razón hemos hablado sobre la inspiración de la Biblia, hemos hablado sobre las dispensaciones en la Biblia, hemos hablado sobre los pactos también en la Biblia. Cada uno de ustedes han hecho excelentes también investigaciones con respecto a las palabras que hemos enviado, valga la redundancia, a investigar, ¿no? Y ahora vamos a ver los métodos de interpretación bíblica, o sea, un panorama sobre la metodología bíblica. Y en esta materia, en esta clase, vamos a ver cómo estamos interpretando la Biblia. No sé cómo usted está interpretando la Biblia, no sé en qué forma usted está interpretando la Sagrada Escritura. Pero hoy vamos a ver qué método quizá estamos utilizando nosotros y pues también qué también lo estamos haciendo. En realidad estamos haciéndolo como el Señor lo quiere o como nosotros lo queremos. Para los que acá, los que están acá, que ya ministran, que ya predican en diferentes lugares, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros predicando el mensaje? ¿Estamos haciendo un calentadito rapidito? ¿Estamos haciendo quizá algo al corre-corre nomás, sacar un mensaje? Ahí más o menos a lo que yo le escuché a otro predicador en YouTube o a lo que yo escuché de alguna persona. Para los que quieren también prepararse para predicar la Escritura, esto nos va a llevar a pensar en la importancia de trazar un mensaje, porque es una gran responsabilidad. Llevar el mensaje, la palabra del Señor, es una responsabilidad en realidad. Por eso usted debe de valorarla, usted debe de amar el privilegio que el Señor le ha dado de poder predicar. Y si usted quiere predicar, usted debe de amar aquello. ¿Para qué? Para que usted pueda en realidad hacer la voluntad del Señor como Él lo quiere. Vemos a un Jesús cuando Él vino a predicar a esta tierra. Él no vino a pelear con nadie en realidad. Él no vino a pelear con nadie. Las contradicciones que habían era precisamente con aquellos que estaban interpretando la Escritura a su manera. Era los problemas que en algún momento se dieron a través de lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos. Estas situaciones ocurrían precisamente porque ellos estaban haciendo las cosas a su manera y no a la manera como el Señor les había transmitido a ellos el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a ver los métodos entonces de interpretación bíblica, ¿sí? Entonces, entre los métodos de interpretación bíblica, ya algunos de ustedes también ya hicieron unas excelentes investigaciones, les felicito.
Y hoy vamos a corroborar un poco más en aquello y pues a ver sobre lo que ustedes también han investigado. El primer método del que vamos a hablar es el método sintético. El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. Este método es un método que desarrolló el doctor Gray. El estudio sintético es la labor de compendiar o resumir lo más posible. Por eso es que acá estamos hablando de la síntesis. La síntesis. Estamos hablando del método sintético. Si podemos abreviar o descifrar el significado de esta palabra, estamos hablando de la síntesis. Por eso acá estamos viendo en la diapositiva que el estudio sintético es la labor de compendiar o resumir lo más posible un pasaje bíblico para obtener un cuadro general pero completo. La piedra angular de este método es la lectura repetida de un libro de la Biblia a la vez. Y hay que tener tres aspectos distintos en nuestra mente. El primero es el tema central del autor. El segundo es el desenvolvimiento, no el nuestro, sino el desenvolvimiento del autor conforme al tema que éste dio. Y el siguiente es el contenido. Entonces, en este método sintético, nosotros estamos entendiendo que aplicar el método sintético para estudiar la escritura es lecturar repetidamente un libro o un pasaje bíblico. En realidad, memorizar textos bíblicos no es algo tan sencillo. Pero sabe, cuando nosotros lecturamos constantemente una y otra vez, estudiamos también nosotros la escritura y no solamente le damos una leída por ahí, algo rapidito y ya listo, ya yo ya sé más o menos qué es lo que quiero decir. Muchas veces las personas, escuchen bien esta frase, forzan los textos. Y usted tiene que tener mucho cuidado de forzar los textos a decir lo que usted quiere. Usted y yo tenemos que preocuparnos por entender la idea central del texto bíblico. Cuando usted lea la escritura, hay un pasaje que le llama la atención. Hay un pasaje que le llama la atención a usted. Por ejemplo, esta semana precisamente estaba conversando con un varón y él me estaba diciendo, hablándome un poco de las necesidades de las personas y todas esas situaciones, ¿no? Y me estaba hablando y me dice, a ver, ¿y usted cómo entiende el libro de Mateo capítulo 25 en el juicio final? Cuando el Señor dice que me viste desnudo y no me vestiste, con hambre y no me diste de comer, enfermo en la cárcel y no me visitaste. A ver, ¿y usted en realidad cómo lo está aplicando a su vida? Y yo le digo, ¿qué quiere que le diga a usted? ¿El significado del texto o lo que yo pienso del texto? Dígame lo que dice el texto, porque vamos a hablar con la palabra, me dijo él. Entonces, listo, le digo, abramos la Biblia, Mateo capítulo 25. Este pasaje bíblico precisamente es un pasaje escatológico, se lo digo. El hombre se quedó observándome y yo le digo, y si usted analiza el contexto de este pasaje bíblico, usted va a encontrar que ciertamente allí hay un mensaje para nuestro prójimo. Allí hay un mensaje que el Señor también puede transmitirnos a nosotros acerca de la bondad y la misericordia. Pero la realidad de ese texto, estamos hablando del final de la gran tribulación. Estamos hablando del día del juicio final, del juicio a las naciones, perdón. Estamos hablando del juicio a las naciones. Esto es al final de la gran tribulación. Entonces, el Señor
está diciéndole a las naciones, cuando las está juzgando: me viste desnudo y no me vestiste, con hambre no me diste de comer, me vistes con sed y no me diste de beber, enfermo en la cárcel y no me visitaste. ¿Sabe por qué? Porque precisamente en la gran tribulación, el anticristo al principio se sentará en el templo, se sentará allí y lo convertirá en sinagoga de Satanás. Se volverá aquello. Pero luego el anticristo se vendrá en contra de Israel. Los mismos que lo recibieron, los mismos que le prepararon la plataforma, le hicieron todo el trabajo para presentarlo al mundo, lo ayudaron, pusieron inclusive quizás a su disposición toda su tecnología y sus conocimientos. Él los va a traicionar. Las naciones se levantarán también contra Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel es una nación rica, extremadamente rica. En la actualidad, Israel puede comprar, si quiere, países enteros. Si quiere, puede comprar países enteros. Pero en la época de la gran tribulación, resulta que todas las naciones se vendrán contra Israel. Porque Israel tendrá, así como en algún momento tuvo Egipto y ayudó a Israel en los días de José, la gente querrá explotar los tesoros de Israel, querrá que Israel le dé todo lo que ellos tienen. El anticristo se vendrá contra él para destruirlo. Y las naciones le darán la espalda a Israel. Yo pienso que inclusive el mismo Estados Unidos, que hoy en día es un gran aliado de Israel, al final de la gran tribulación también se vendrá contra ellos. En esta guerra de Armagedón, en esta gran guerra, las naciones vendrán contra Israel. Naciones como Rusia, China y todos sus enemigos anteriores vendrán contra Israel. Y al final, cuando el Señor aparece en las nubes y todos se rinden delante de sus pies, el Señor empieza a juzgar a todas esas naciones. Y allí les dice, hablando de su nación, de Israel: ustedes lo vieron vestido porque fue la nación central contra la cual el anticristo se levantó y a la cual el anticristo le hizo más daño durante todo ese periodo. Entonces, en ese momento el Señor empezará a juzgarlo porque le dan la espalda. Porque cuando Israel estuvo con hambre no le dieron de comer. Porque cuando Israel estuvo con sed no le dieron de beber. Porque cuando estuvo cautivo por el diablo allí mismo y el enemigo quiso destruirlo, no le dieron la mano, al contrario, vinieron en contra de él. Entonces le dije, varón, esa es la explicación de lo que dice el texto. Y el varón, que al principio estaba bastante prepotente conmigo, lo vi bastante prepotente en su expresión. El hombre me dijo, la verdad que no había notado aquello de el pasaje bíblico. Y es que así pasa. Muchas veces nosotros simplemente alegorizamos. Por eso ustedes han investigado algunas frases, ¿no? Como es dogmas, doctrinas, como es liturgia, entre muchas otras cosas más, ¿cierto? Para poder nosotros entender esta clase de una mejor manera, porque no vamos a tener, para poder entrar en esta clase por completo, esto es una materia, aquí vamos a ver un panorama, esto es una materia. Usted, si usted lo hace por su propia cuenta, usted va a aplicar cada uno de estos métodos a un libro de la Biblia. Usted puede escoger un libro del Antiguo Testamento, un libro del Nuevo Testamento y empiece a aplicarlo. Primero léalo. Cuando nosotros leemos por primera vez una cosa, eso nos viene como una información. Cuando leemos 2 veces lo mismo, ya eso empieza a entrar en nuestro conocimiento. Al leer 3 veces, ya empezamos a comprender, o sea, entramos en el área del entendimiento. Y cuando leemos de 4 veces a más, es allí cuando ni nos damos cuenta y estamos inclusive memorizando. Ya estamos memorizando algún pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque estamos profundizando en él. Entonces, en esto se basa el método sintético. En primer lugar, el tema central del autor. Eso es lo primero que hay que ver en este método. El tema central del autor. Lo segundo, el desenvolvimiento. Lo tercero es su contenido. Usted tiene que ver a qué se estaba refiriendo. Como yo le digo, ¿a qué se refería Jesús en ese momento? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que por causa de los escogidos los días serán acortados? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Ah?
Y sabe, resulta que nosotros le hemos dado la interpretación de que como los días están más cortos, Jesús se refería a aquello, porque inclusive un estudio científico hace poco tiempo, hace pocas semanas, dijo que la Tierra está girando más rápido de lo normal y las horas están transcurriendo más rápido, cada vez más rápido. Y realmente Jesús no se refería a aquello. Esos son señales en el cielo. Esas son las señales que vemos a nuestro alrededor. Sí, sí, tampoco vamos a menospreciar aquello. Pero cuando Jesús dijo más por causa de los escogidos, ¿a quién se refiere a los escogidos? Por eso tenemos que ver el tema central de ese pasaje bíblico. Ese tema, que también lo encontramos nosotros precisamente a Jesús cuando está advirtiendo del final de los tiempos. ¿A qué se estaba refiriendo? Jesús estaba refiriéndose allí que por causa de los escogidos, los días serán acortados. ¿Por qué? Porque la gran tribulación no tendrá un periodo mayor a 7 años. No va a ser un periodo que el diablo puede estar hasta cuando él quiere. Los días que el maligno creerá, él piensa que va a poder hacer de las suyas de largo y va a poder destruir por completo Israel. Pero sus días serán acortados porque solamente tendrá un periodo de 7 años y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro Señor Jesucristo aparecerá. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su ejército de ángeles. Entonces nos damos cuenta de que muchas veces interpretamos muchas cosas y no está mal, no está mal. Yo he predicado mucho en campaña sobre esto de los días que se han acortado mucho tiempo. Hoy en día, estudiando un poco más la escatología, encontré este error. Sin embargo, eso no impide que siga hablando de lo cercana que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué importante es cuando nosotros estudiamos no solamente el texto, sino que vamos un poquito atrás. ¿A qué se estaba refiriendo? El tema central, su desenvolvimiento, hacia dónde iba y su contenido. Cuando ustedes observan la Biblia de esta forma, créanlo que usted va a encontrar grandes maravillas. Definición del método sintético. Es un proceso de análisis y de razonamiento que busca la forma de reconstruir un acontecimiento de manera resumida, valiéndose de diferentes elementos. Usted, imagínense, yo en este momento sin darme cuenta, he aplicado el método sintético. ¿Por qué? Porque les resumí, les dije el mensaje central de lo que dice Mateo capítulo 25. No lo tenía preparado, pero he aplicado el método sintético y hemos resumido el tema central de Mateo capítulo 25. Es que la síntesis se trata de un procedimiento mental que comprime una información que está presente en la memoria y tiene la función de demostrar la capacidad de identificar y sacar las particularidades. Cuando usted empieza a simplificar las cosas, a estudiarlas bien y a resumirla, usted va a poder identificar el tema central, el objetivo de lo que estuvo hablando allí el escritor, y también va a poder sacar las particularidades. Amén. Continuamos. Vamos a hablar ahora de otro método muy importante. Este es el método inductivo. El método inductivo. El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 4 pasos esenciales. Observe esto. En primer lugar, la observación de los hechos para su registro. O sea, aquí en este método inductivo, que es un método científico, uno puede sacar conclusiones de acuerdo al estudio. Por eso es importante utilizar el método anterior, el método sintético, el cual te lleva a leer una y otra vez. Yo sin saber estas cosas, recuerdo tanto que cuando empecé en el Señor, yo me bauticé a los 3 meses y luego de eso empecé a participar en la iglesia y 3 meses después yo ya estaba predicando en la iglesia y de repente Dios empezó a hacer algo sobrenatural conmigo, empezó a abrirme puertas, a llevarme a diferentes lugares, a predicar más constantemente en la iglesia. Al año yo ya era el encargado
de la iglesia, cuando mi pastor salía, fue algo que Dios hizo conmigo, no, no es algo que yo hice por influencia mía ni nada, es algo que Dios hizo conmigo, algo particular conmigo. Pero yo recuerdo tanto que yo muchas veces tomaba un pasaje bíblico porque tenía que predicarlo y yo me ponía a orar, Señor, no entiendo, Dios mío, qué quiere decir esto? O sea, lo que tengo aquí para predicar, lo que puedo sacar de aquí para predicar es muy poco, ayúdame. Y yo pasaba muchas veces días, semana inclusive, pasaba una semana a veces leyendo el mismo capítulo. Y lo leía una y otra vez, y cada día, y entre más lo continuaba leyendo, el mismo capítulo, no el libro, el mismo capítulo, algo nuevo iba sacando, algo nuevo iba sacando, algo nuevo iba entendiendo. Porque cuando utilizamos el método inductivo, nosotros empezamos a sacar conclusiones. ¿A qué se refiere? Porque empezamos a observar, empezamos a observar. Algo más que aprovechamos de este método es la clasificación y el estudio de los hechos. Es allí cuando usted inclusive ya empieza como a imaginar, ya en su mente usted está viéndolo como una película. ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas estaban allí? Imagínense, 5,000 personas sentadas en el suelo, en el desierto. Solo imagine aquello. Y dice que 5,000 sin contar mujeres y niños. ¡Wow! Estamos hablando de aproximadamente no solamente el doble, sino de que quizá pudo haber inclusive hasta 15,000 personas allí. Porque recordemos que una de las costumbres en Israel, y es la honra para una mujer, la mujer que más hijos tiene. Y los judíos, ellos pues tenían muchos hijos. Esa era una honra para ellos. El que más hijos tiene es más beneficiado. Es por eso que una persona, una mujer que no tenía hijos, era muchas veces mal vista en medio de la población. La veían como alguien de quien Dios no se agradaba, aunque no era así, porque era de aquellas mujeres de quien Dios hacía cosas sobrenaturales. De allí salió Samuel, de allí salió Isaac, de allí salió Esaú y Jacob, y así. Nosotros en la escritura lo que más encontramos de esas mujeres es que no pudieron tener esos hijos, pero cuando Dios les dio sus hijos, fue para hacer algo sobrenatural con ellos. Entonces, al estudiar este método, vamos a ver la clasificación y el estudio de los hechos. La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a la generalización. Es así, cuando usted induce, usted se introduce en el texto bíblico, usted piensa de acuerdo a lo que el texto está diciendo, no lo que usted se imagina. Esto no se trata de compartir lo que yo creo, no, sino que usted tanto lee que usted empieza a entender el texto de una mejor manera. Y la contrastación. Qué importante es hacer ese contraste en el que muchas veces nosotros mismos nos hagamos preguntas. ¿Y por qué habrá sido esto? ¿Y a qué se debía aquella situación? Y usted eso lo va a hacer investigar aún mucho más. ¿Cuál es el objetivo del método inductivo? Este método es objetivo, perdón. No trata de encontrar base bíblica para una posición determinada de antemano, sino que objetivamente intenta descubrir qué dice el texto. Esto no se trata de que busque un texto bíblico para, de acuerdo al tema que yo quiero hablar. Como yo quiero hablar del perdón, voy a buscarme un versículo del perdón y voy a buscar algo por acá. Y aunque es verdad, el perdón sale del corazón y es una actitud que tiene que tener el hombre, a veces las personas simplemente toman un texto y tratan de forzarlo a lo que ellos quieren decir. Entonces, el método inductivo no trata de encontrar bases bíblicas para establecer una posición, sino que intenta descubrir lo que dice el texto. Usted quiere hablar del perdón entre la familia, el perdón entre los hermanos. Entonces, usted busque un texto correctamente, un texto correcto en la escritura que habla de aquello. Por ejemplo, podríamos hablar del perdón que les dio José a sus hermanos cuando ellos lo encontraron en Egipto. Oiga, qué madurez la de José, que cuando ellos vienen, se la arrodillan, se potran ante él, haz con nosotros como tú quieras, somos tus siervos. Él dice, no. A ver, yo ya entendía algo en esta situación, en todo lo que me pasó. Y es que para preservación de vida el Señor me trajo acá. Wow. Entonces, qué madurez, ¿cierto? Para poder perdonar a alguien, ¿cierto? Y mediante este método, tenemos que utilizar tres pasos.
El primero es la observación. ¿Qué dice lo que estoy leyendo? El segundo es la interpretación. ¿Qué significa lo que estoy leyendo? Y lo tercero es la aplicación. ¿Para qué sirve lo que estoy leyendo? Y hay que usar, es allí donde para poder introducirnos más en el texto, podemos empezar a utilizar las herramientas de estudio. Allí podemos utilizar las concordancias, diccionarios, manuales, atlas, armonía del evangelio, interlineal griego, que es muy bueno cuando nosotros a veces tomamos un interlineal griego, como por ejemplo una traducción de Ferguson, del griego, de la Septuaginta. Eso nos ayuda a ver las cosas en otro idioma, pero también es uno de los idiomas más cercanos a lo que ocurrió en aquello. Recordemos que la Biblia ha sido traducida en primer lugar en 3 idiomas, como es en arameo, en hebreo y en el griego. De ahí en adelante han venido las demás traducciones, de allí salieron las latinas y de acuerdo a los idiomas que hay en cada parte del mundo. Pero estudiar el contenido desde estas 3 bases fundamentales, que son el griego. Por ejemplo, usted puede tener una peshita, puede conseguirse una peshita, comprarse. Yo tengo acá una peshita. Pues. Esta es mi Biblia peshita. Mi Biblia peshita, aquí dice traducción de los antiguos manuscritos arameos. Esta Biblia no es que me habla de la historia, sino que está traducida lo más cercano al original. Es lo más cercano al original para a veces poder comparar una palabra con otra. Es así como utilizamos los métodos inductivos. ¿Cómo usamos el método inductivo? Lo primero, la observación. ¿Qué realmente dice el texto? Interpretación. ¿Qué quería comunicar el autor del texto? Aplicación. ¿Qué me dice el texto a mí? Esas son las lecciones prácticas. Y la proclamación. Cuando usted ya entiende estas 3 cosas, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que quería comunicar el autor del texto? ¿Y qué es lo que me enseña el texto a mí? Entonces usted ahora sí ha hecho una exégesis correcta. Ahora sí ha hecho, porque primero tengo que ver qué dice el texto, lo segundo, qué quiso decir el autor del texto. Cuando decimos qué dice el texto, estamos aplicando hermenéutica. Cuando decimos qué quería comunicar el autor del texto, estamos hablando de exégesis, porque esa es la síntesis de la exégesis. ¿Qué quiso decir el autor? Por eso tenemos que ver el lugar, por eso tenemos que observar a quiénes se dirigía el público al que les estaba hablando, por eso tenemos que ver con qué personas se estaba relacionando para poder nosotros saber por qué les dijo aquella situación. Imagínense que le mande a decir a Herodes, dile a esa zorra que no me voy ni hoy ni mañana, sino cuando yo quiera. ¡Wow! Y yo he escuchado a muchos predicadores que han utilizado eso para muchas veces decir patanadas desde el púlpito. Muchas veces han utilizado textos como esos para poder decir patanadas, pero cuando hablábamos de zorra en ese momento, y si usted lo ve en otra traducción, usted lo va a ver inclusive de otra manera, pero como lo que más utilizamos nosotros es nuestra Reina Valera, que es traducida de latín al español, entonces por eso que acá encontramos vosotros, estáis, y ese tipo de palabras, ¿no? Pero usted busque en otra versión y va a encontrar inclusive otro nombre, no va a encontrar ni siquiera zorra. ¿Pero a qué se quería decir? Porque la zorra era un animal apestoso. Era un animal apestoso y un animal inmundo. Un animal el cual no podía ser sacrificado ni podía ser presentado como una ofrenda. Herodes era un hombre que también tenía sus raíces judías. Entonces, al él venderse prácticamente al gobierno romano, a él conocer también de la escritura, era como un sacrificio inmundo para el Señor. Era como aquello. Por eso el Señor le dice, dile esa zorra, porque es algo que no puede presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque él ha vendido su profesión de fe. Él no es en realidad un hombre que está haciendo lo correcto para Dios ni acorde a lo que él conoce de la Sagrada Escritura. Por eso el Señor le dice esas cosas. Y allí nosotros sabemos qué quiso decir el autor del texto. Continuamos con el estudio biográfico. Estoy tratando de ir un poco rápido porque quiero que me alcance el tiempo para ver todos estos métodos. El método biográfico.
Se trata de aprender todo lo posible de un personaje estudiando los detalles biográficos que se encuentran en un solo libro o a lo largo de toda la escritura. Y se ha calculado que la Biblia menciona cerca de 3,000 personajes diferentes. Ya. Entonces, cuando hablamos del método biográfico, tomamos a una persona. Esto nos sirve mucho más para poder hacer un análisis, para poder hablar de alguien. Usted quiere hablar de David, por ejemplo. Vamos a pensar un poco en David. Ya escogimos un personaje. Vamos a anotar referencias de David. ¿Quién fue David? David fue un pequeño, el cual era pastor de ovejas. Mientras sus hermanos se dedicaban a prepararse para la guerra, él se quedaba cuidando el ganado en casa. Entonces, hay referencia de David. Tú tienes que quedarte en casa porque nosotros tenemos que ocuparnos de otras situaciones. Ya nosotros pasamos por tu proceso, ahora te toca a ti porque eres el menor de todos. Entonces tenemos referencia de David, un pequeño. Es un pequeño, es alguien a quien hasta su propio padre no lo ve con alguien con el porte ni con el carácter para poder asumir una gran responsabilidad. Hacemos una entrevista bajo el carácter bíblico, allí es cuando vemos nosotros. Bueno, no tiene la aprobación, no tiene porte, no tiene edad, no tiene madurez, aparentemente, no, este hombre no entra dentro de los parámetros que se necesita de alguien para que pueda pelear contra un gigante. Entonces empezamos a resumir la lección destacada del estudio y vemos allí a David, vemos todas sus falencias y luego de hacer eso, hacemos una aplicación personal. Allí sí, ya venimos nosotros. David era pequeño, yo soy pequeño. Soy un creyente que tiene pocos años en el evangelio. David era menospreciado, lógicamente. A mí tampoco nadie tiene esperanza de que yo pueda dar un buen mensaje y asimismo nadie tiene esperanza de muchas personas que están en la iglesia y aparentemente no tienen nada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un seminario bíblico. Ellos no tienen mucho tiempo en el evangelio, ellos no son hijos de pastores, ellos no son hijos de ministros, ellos tienen poco tiempo en el Señor y ninguna de estas cosas es necesaria. Allí, luego de nosotros entender y hacer utilizar el método biográfico de averiguar las referencias de alguien, podemos aplicarlo a los nuestros y eso es lo que nos hace sacar un mensajazo. Aquí no importa tus dones, tu talento, tu tamaño, el tiempo que tengas. Y imagínense qué tremendo mensaje que te puedo sacar. Porque cuando Dios va delante de ti, los gigantes caen al frente tuyo. Tú tomas 5 piedras para defenderte, pero Dios dice, con tan solamente una, yo te voy a hacer ganar esta batalla. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hemos nosotros visto la vida de ese hombre. Imagínense cómo podemos sacar un mensaje tan rápido con simplemente 5 pasos. Primero escogemos el personaje, luego anotamos referencias sobre él, luego vemos el carácter bíblico de él y luego resumimos la lección destacada de él y luego empezamos a aplicar lo que fue ese hombre y lo que también puede ser una persona con sus características. El método biográfico, su conceptualización, es el estudio de una persona singular, sus experiencias contadas al investigador como aparece en los documentos o archivos. El propósito de este método es explorar la vida de una persona. Por eso el método biográfico se utiliza para observar a alguien en particular. Usted quiere hablar de la vida de Jesús. Entonces usted empieza a ver a Jesús desde niño. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿En qué lugar nació Jesús? ¿En qué situación nació Jesús? ¿De dónde provenía Jesús? ¿A qué se dedicaba Jesús en su juventud? ¿A dónde fueron los viajes que hizo Jesús? Es explorar en la vida de una persona, es explorar en aquel. Y empezamos a recoger información, principalmente en la entrevista y el análisis de documentos. Para utilizar este método correctamente, de la mejor manera, tenemos que utilizar ejercicios de observación como este. Escuche bien, para utilizar estos métodos de investigación. Estamos hablando del método sintético, el método inductivo y del método biográfico. Entonces aquí, para utilizar correctamente estos 3 métodos, tenemos que hacernos preguntas importantes. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cuántos, cómo, cuántas y por qué?
esto de aquí, escuche bien, esto de aquí va a quedar como una tarea para, para la próxima, ¿sí? Vamos a leer lo que dice el libro de Mateo, capítulo 22, los versículos 34 al 40, y vamos a ver qué dice este pasaje. ¿Quién está hablando en este pasaje? ¿Dónde toma lugar este incidente que ocurrió? ¿Cuándo ocurrió este incidente? ¿Cuántos grupos de personas son mencionados? ¿Cómo actuó el intérprete de la ley? ¿Cuántas preguntas le hicieron a Jesús? ¿Y por qué se juntaron los fariseos contra Jesús? Esta va a ser la tarea para la próxima semana, ¿sí? Yo luego les voy a enviar la imagen de esto para que ustedes tengan claro la tarea de la próxima semana, ¿sí? Vamos a estudiar solamente este capítulo, Mateo capítulo 22, los versos 34 hasta el 40. Y vamos a ver qué es lo que ustedes encuentran allí. Y créanlo que cuando usted haga, utilice el método sintético, el inductivo y el biográfico para utilizar estas cosas, cuando usted empiece a investigar, perdón, cuando usted empiece a hacer las investigaciones correspondientes a cada pregunta, usted va a estar utilizando el método sintético, el método inductivo y el método biográfico, ¿sí? El método gramático histórico. Este método es sumamente importante. Este método es sumamente importante. Esta disciplina incluye todos los métodos de estudio bíblico avanzado que prestan atención al desarrollo bíblico, al desarrollo histórico y el análisis detallado del texto. Incluye la crítica de las tradiciones, la crítica textual, la crítica de la forma, la crítica de la redacción y la crítica retórica, entre otras disciplinas de estudio. Ya cuando hablamos, para utilizar este método, ya estamos hablando de que estamos entrando mayormente en la investigación. Ya es algo más avanzado. ¿Por qué? Porque empieza a profundizar un poco más, empieza a utilizar más herramientas, empieza a hacer mayor investigación sobre el hecho del cual usted quiere hablar. Por eso este método incluye la crítica de las tradiciones. Usted va a ver por qué se habló de aquello, por qué se habló de aquello, en qué tiempo fue, por qué se referían así en aquel lugar. La crítica de la forma, la crítica de la redacción, la crítica retórica, entre muchas otras disciplinas de estudio. Cuando hablamos de la crítica de las tradiciones, esto se refiere al estudio de las distintas tradiciones que componen la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento se usa principalmente el estudio del Pentateuco de los libros históricos. Entonces, por ejemplo, los profetas, ¿qué es lo que ellos tenían como herramienta? Ellos tenían como herramienta el Pentateuco y los libros históricos, lo que es Josué, Ruth, y bueno, y usted se acuerda, jueces. Entonces, usted se acuerda de aquello, ¿no? Era lo que utilizaban los profetas. Ellos no podían usar nada más porque lo único que ellos tenían era la ley y los libros históricos. Nosotros en este tiempo, para poder entender las tradiciones que hay en el Nuevo Testamento, ¿a quién se dirigió? Al tan solamente utilizar la escritura muchas veces. Tan solamente, usted ve que en su Biblia, usted en la parte de abajo, en medio, tiene inclusive referencias en el Nuevo Testamento, está hablando, más que todo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Usted encuentra abajo un poco de textos bíblicos, que dice Jeremías, que dice Daniel, que dice Ezequiel, que dice Isaías. Eso está hablando de referencias antiguas. Y le está hablando de la tradición. Le está enseñando en qué otro momento se tocó el mismo tema. Cuando usted va a ese mismo pasaje bíblico, usted va a entender mucho mejor a qué se refiere el pasaje que usted está estudiando en el Nuevo Testamento. Por eso, en el Nuevo Testamento es útil para el estudio de la formación de los evangelios y las epístolas paulinas. Ninguno de ellos se fue por encima de lo que ya estaba en la escritura, de lo que habían escrito los profetas, de lo que había sido escrito en el libro de la ley. Ellos no se fueron por encima de esos fundamentos porque son la base. Al igual nosotros tampoco no podemos irnos por encima de lo que Jesús, sus apóstoles y lo que la escritura a lo largo de la historia bíblica nos viene enseñando. Entonces, por eso tenemos que estudiar un poco sobre las tradiciones para que nosotros podamos entenderlo mejor. Este método histórico, gramático, el impacto de este método en la interpretación escrituraria
es una de las cosas que hace que aún hoy se mantenga con suficiente aceptación. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la Biblia no pierde su veracidad. Esta Biblia no pierde su veracidad. Puede levantarse quien quiera. Pueden tratar de hacerles un montón de cambios y decir un montón de cosas. ¿Sabe? Hoy precisamente estaba viendo, mientras estaba buscando imágenes para hacer las diapositivas, estaba viendo los métodos de interpretación bíblica feminista. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo la gente muchas veces quiere tomar la Biblia para hacer que ella diga lo que ellos quieren. Lastimosamente, muchas personas caen en esa trampa. ¿Por qué? Por la misma falta del estudio bíblico. Por esa misma razón. Por la falta del estudio bíblico. Imagínense, hace años atrás, algunos trataron inclusive de hacer, bueno, gracias a Dios, no lograron publicarla con aceptación, la Biblia gay. Fue algo que fue un proyecto. Fue un proyecto, la Biblia gay, la Biblia para los gays, o sea, para que ellos tengan en qué apoyarse. En esta Biblia gay está fundamentada en David y Jonathan, en Jesús y Juan, y así en muchos casos que son considerados homosexuales, en que Elías, ¿por qué vivía con con un siervo allí? Tenía, se me fue ahorita, el Jesse, el criado de Eliseo. Ellos eran homosexuales y cosas así. Imagínense lo que la gente ha tratado de hacer que la escritura diga. ¿Por qué? Porque simplemente han forzado los textos y han tratado de hacer que la escritura diga lo que ellos quieren, porque no tienen el discernimiento del Espíritu Santo en primer lugar, no tienen a Dios en sus corazones y por ello tampoco tienen un estudio inductivo, sintético, biográfico, histórico y gramatical de la Sagrada Escritura. Continuamos con otro método, el método teológico. Este método es importante, es muy importante. La definición de este método. La Biblia es nuestra fuente de conocimientos teológicos. No, nosotros no nos amparamos en ninguna otra cosa más. Esta es nuestra esencia. Podemos utilizar diccionarios, podemos utilizar manuales, podemos utilizar compendios bíblicos, podemos utilizar comentarios bíblicos, está muy bien. Pero cuando usted y yo estudiamos la Biblia, al estudiar, al leer inclusive un comentarista, porque tenemos que entender algo, hay muchas líneas de pensamiento. Présteme atención a lo que le voy a decir. Hay muchas líneas de pensamiento. Imagínense nada más usted cómo los testigos de Jehová utilizan muy bien la Biblia ellos, o sea, en la manera en la que ellos la usan. ¿Cómo hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pero cuando usted también estudia la Biblia, usted empieza a encontrar los errores que ellos tienen. Cómo ellos tienen grandes errores. Por ejemplo, los adventistas. Oiga, ¿qué conocimiento tiene un adventista? Usted no se ponga a pelear con un adventista si usted no está bien preparado. Usted no se ponga a hablar mucho más de historia, de la historia, del Renacimiento, la historia de la iglesia, los padres de la iglesia. Todas esas cosas son cosas que ellas las manejan muy bien. Y si usted o yo no hemos estudiado bien aquellas cosas o no las conocemos, nos vamos a meter en un gran problema con esta gente y nos van a hacer quedar mal. Por eso tenemos que tener mucho conocimiento histórico para hablar con los adventistas, además de la revelación y la inspiración del Espíritu Santo. Pero por sobre todo, cuando nosotros estudiamos la Escritura, entendemos que hay muchas corrientes de pensamiento. El uno piensa así, el otro piensa así, el otro dice así, y cada uno defiende su posición. Pero yo defiendo la mía con la Escritura. Me defiendo con la Escritura. Lo que usted conoce tiene que conocerlo bien. Lo que usted defienda tiene que tener bases escriturales para defenderla. Y es allí donde usted tiene que entender que no puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiere, sino que la Biblia habla por sí misma. Amén. Cuando usted y yo la estudiamos. Entonces, la Biblia es nuestra fuente de conocimiento teológico. Algunos libros de la enseñanza doctrinal se hallan en forma implícita, mientras que en otros se hace referencias doctrinales explícitas. Hay libros del Nuevo Testamento, esencialmente algunas de las epístolas de Pablo, donde el objeto principal del libro es la enseñanza teológica. Es la enseñanza teológica. Usted ve que Pablo, por ejemplo, Pablo no se dedica profundamente a estar hablando mucho de lo que dijo
Moisés y lo que dijeron otros hombres de Dios en el antiguo pacto. No, él se preocupa de tomar la escritura para establecer las enseñanzas teológicas simplemente. Él no se ocupa tanto de regirse a las costumbres antiguas. Él basa las enseñanzas del amor, basa las enseñanzas de la piedad, basa las enseñanzas de la santidad, las basa de acuerdo a lo que la escritura dice. Entonces, el apóstol Pablo, sujeto principal de sus libros, es la enseñanza teológica. Enseñar simplemente con la escritura. Él no se va a buscar, por eso usted no lo ve mucho a Pablo hablando de costumbres, que así pasó acá, así ocurrió allá, no. Él se preocupa por dar las enseñanzas simplemente como están en la escritura y lo que en realidad la gente necesita aprender. A eso se dedica Pablo. A eso se dedica Pablo. A veces nosotros queremos enseñarle a alguien recién convertido cosas profundas que al final ni siquiera las entiende, cuando deberíamos de enseñarle mejor el amor de Dios. Usted no ve hoy en día gran parte de los judíos mesánicos, especialmente los nezaritas, como ellos a la gente que no tiene a Cristo, están enseñándole un montón de costumbres, de circuncisión, le están hablando de los nombres de Dios, que no puede llamarlo Jesús, dile Yeshua, no puede llamarlo Jehová, dile Yahweh, y cosas así. Cuando la gente lo que necesita es conocer a Dios. Eso es lo que la gente necesita. A eso se dedicó Pablo. Ese es el método teológico. Utilizamos la escritura simplemente. Utilizamos la escritura para enseñar lo que ella dice. Aunque la Biblia está repleta de enseñanzas teológicas, pocas veces se hallan estas arregladas en forma sistemática. Ese es el privilegio del estudiante bíblico. El propósito de nuestra consideración del método teológico de estudio es el de ayudarnos en la investigación doctrinal de la palabra de Dios. Este método se define claramente en dos maneras. Puede definirse como el proceso de investigar un libro individual de la Biblia, o también puede estudiarse la Biblia en general para reunir, comparar y organizar las declaraciones doctrinales. Al proceso de escudriñar un libro de la Biblia para confrontar y comparar sus declaraciones doctrinales claramente expuestas o inferidas, se le llama el método teológico. Este método se lo utiliza precisamente para ver, a ver, tú dices que es así, ya. Tú dices que hay cielo y que hay infierno. A ver, tú dices que los demonios existen o no existen. Vamos a la escritura entonces. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el libro de Génesis. Vamos a ver qué dice, vamos a ver entonces mejor qué dice el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Luego vamos a ver si es que esto también hablan de ello en los salmos. Vamos a ver qué dicen los salmos sobre esto. Vamos a ver qué dicen también los profetas sobre esta posición de la venida del Mesías. Vamos a ver qué dicen ellos, qué dice también el Pentateuco, porque esta doctrina tiene que estar alrededor de la escritura. Usted tiene que buscarla. Por ejemplo, alguien que le diga, le empiece a inferir sobre Jesús y a querer decirle cosas sobre él a su manera. A ver, compruébamelo lo que tú dices, compruébamelo en primer lugar con el Pentateuco. Luego, compruébamelo con los salmos. Luego, compruébamelo con los profetas. Luego, compruébamelo con lo que Jesús dijo sobre ese tema. Luego, compruébamelo con lo que también dijeron los apóstoles. Vamos a pasarlo por ese filtro y vamos a ver si tu doctrina es verdadera o es falsa. ¿Sí? Entonces, son formas como nosotros empezamos a utilizar este método teológico. Se hace la investigación de todo un libro de la Biblia para considerar el material teológico implícito del contenido. El objeto no es el de exprimir toda gota del contenido doctrinal, sino de hallar el mensaje teológico principal. La mejor manera de proceder es la de identificar todos los párrafos y luego seguir con la elaboración de un bosquejo, como se hizo en el método sintético. El resultado será un arreglo sistemático de las doctrinas del libro estudiado. Vamos al siguiente método, el método literalista. Regálenme un segundo. El método literalista, considerado también letrista o de interpretación, somete a la interpretación al significado atribuido a la letra del texto.
Este método comúnmente olvida la presencia y el uso correcto de figuras literarias en el lenguaje común. El sentido literal de la escritura es aquel que fue directamente expresado por los autores inspirados. Dado que es fruto de la inspiración, este sentido es también pretendido por Dios como un autor. Se llega a este sentido por medio de un cuidadoso análisis del texto dentro del contexto histórico y literario. Este significado literal tiene un aspecto dinámico que los capacita para ser releídos más tarde en circunstancias nuevas. Cuando hablamos del método literal, estamos hablando de tomar la Biblia simplemente allí como está. Es importante utilizar este método. Présteme atención a lo que le voy a decir. Es importante de que primero cuando nosotros leamos algo en la escritura, lo leemos tal como está. No lo interpretemos, no lo espiritualicemos. Simplemente leámoslo como está. Pero el peligro de muchas personas que utilizan este método para basar en ellos sus doctrinas es que para ellos no hay sentido espiritual. Para ellos no hay más que algo que ya ocurrió y que ya pasó y que no puede volver a acontecer, que solamente fue para esa ocasión. Por ejemplo, las personas que dicen que ya los profetas no existen. No, el último profeta fue Juan, fue el último profeta. Pero usted lee el libro de Hechos, ahí habla de otros profetas, ¿no? El libro de Hechos habla también de otros profetas más. Y usted continúa viendo como aún en este tiempo es verdad, profeta de oficio, como lo fue al principio, no lo hay. El profeta de oficio al principio, por lo general, vivían en un monte, porque así como los brujos, los santeros subían a los montes y de ahí hacían su sacrificio, el profeta también vivía en un monte, generalmente. Él vivía en un monte y allí él estaba con su criado, el cual le hacía los mandados, le iba a traer la comida o le traía lo que las personas le mandaban desde el pueblo. Y él vivía allí y era dependiente en su totalidad de Dios. Y el pueblo también sustentaba al profeta en donde él se encontraba. Cuando el profeta bajaba, era para dar una palabra. Cuando la gente subía, era para consultar al profeta. El profeta era dedicado 100% a Dios. Hoy en día yo creo que no hay profeta de oficio. Yo creo que no hay ya profeta de oficio, pero el don profético no lo hay. ¿Por qué? Porque en realidad yo conozco profetas, hombres de Dios, allí está operando el don profético de ellos, pero no es un profeta de oficio, es un profeta del Señor, sí, pero no totalmente, o sea, de tiempo completo. No conozco yo hasta hoy. Ellos tienen su trabajo, ellos andan en diferentes actividades a su alrededor, seculares, espirituales, cosas así. El profeta de oficio no hacía ninguna de esas cosas. Él era solamente su relación con Dios. Esa era su dedicación. Dios y yo. Dios y yo. Eso era todo. Porque él tenía que tener su oído apegado a lo que Dios le iba a decir. Por eso que los falsos profetas, en cambio, ellos muchas veces vivían a costillas del rey. El rey les tenía un buen lugar donde vivir y los mantenía de todas sus cosas y ellos no necesitaban una relación con Dios. Ellos no lo necesitaban. Por eso es que cuando, oiga, se me están yendo los nombres el día de hoy, cuando el profeta Micaías aparece y dice que todos los profetas que estaban allí dijeron, sí, Señor, ve. Y el profeta Micaías también le dice, porque escuchó que todos los demás dijeron, él también le dice, sí, ve, Señor. Pero el rey le dice, algo tú me estás ocultando, dime la verdad. Y el profeta le dice, la visión que tuvo y cómo vio que salió un espíritu de mentira y fue a donde los otros profetas para que confundan al rey y vaya y muera en la guerra. Cuando el profeta le dijo la verdad, el rey a pesar de eso se sintió ofendido, el rey acá, igual se fue a la guerra, lo mandó él a la cárcel, le dio pan de soledad, bueno, se me olvidó el texto, ya, y lo dejó allí. Entonces, muchas personas que toman la Biblia de la manera literal, quitan muchísimas cosas, las quitan muchísimas. Para ellos, por ejemplo, no es posible que Jesús haya caminado sobre el mar. No, porque eso hoy en día las cámaras pueden hacerlo.
tú te paras a la orilla del mar y desde dentro del mar tomas una foto y parece como que estuvieras caminando. Es lo que dicen los que utilizan el método literal, o sea, los literalistas. Dicen, no, eso es un efecto simplemente de cámara. Y los discípulos desde la barca, lógicamente, vieron a Jesús que caminaba sobre el agua, pero Jesús estaba parado en la orilla. Pero esto pierde sentido cuando vemos que Pedro se está hundiendo. Pedro sí se está hundiendo. Y Jesús lo saca de allí. Pedro se está hundiendo. La tormenta, las olas están allí, una y otra. ¿Cómo va a haber una ola en la orilla del mar? En la orilla una ola tan grande va a estar. No, no es posible. No es posible. Entonces las personas que toman la Biblia desde el ámbito literal, para ellos no hay sentidos espirituales. Simplemente son alegorías, lo que se dice, son espiritualizaciones que encuentras allí para hacer más maravilloso aquello. Pero eso no es así. Todo tiene otro significado. Y es allí cuando pierde el sentido espiritual de la escritura. Por eso, primero sí, leamos en lo literal y luego observemos nosotros lo sobrenatural que nunca se puede ir de nuestra vida. ¿Cómo yo voy a dejar de creer en los milagros si Dios me ha hecho milagros a mí? ¿Cómo voy a dejar yo creer en que Dios habla si Dios me habla a mí? ¿Cómo voy yo a dejar de creer que Dios puede visitarme si Dios me ha visitado a mí? Usted no puede dedicarse a tomar las cosas de una manera simbólica simplemente, sino que tiene que encontrarle el sentido espiritual también que en ellas hay. Vamos a seguir con el siguiente método. El método devocional. Este método me gusta, porque este método de estudio bíblico consiste en el estudio de un texto pasaje bíblico para luego meditarlo en oración, pidiendo a Dios la guía del Espíritu Santo para que le muestre su verdad con el propósito de alcanzar una vida en devoción íntima con el Señor. Escuche bien. El método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia extenso o breve y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida, de una manera tan personal que sea práctica, posible y mensurable. La meta es que usted tome en serio la palabra de Dios y sea hacedor de lo que dice. Entonces, en este método devocional, se trata de que usted toma la Biblia, usted toma la Biblia y muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Yo lo hago muchísimo. A veces digo, Señor, no sé qué predicar. Y me pongo a buscar. A veces me voy al azar, a ver, vamos a abrir, Isaías, listo. Vamos a ver qué hay por aquí en Isaías, ya. Y me pongo a orarle al Señor, Señor, a ver, dime qué quiere decir aquí. Señor, ¿cómo transmito este mensaje a tu pueblo? Y cosas así. Es muy hermoso. Es muy hermoso porque este método devocional nos lleva a una lectura sin investigación. En este método devocional no hay investigación. Aquí no es que, a ver, yo quiero leer porque quiero predicar esto, no. Esto es simplemente para información, para conocer un poco más. Por eso, cuando yo generalmente más uso este método devocional, lo utilizo cuando digo, a ver, hoy ya me vi una película, o tengo que hacer otras cosas hoy y quiero ponerme a leer un rato la escritura, pero no me voy a poner a estudiar un tema, simplemente quiero leerla. ¿Sabe qué es lo que yo más utilizo? El libro de los Salmos. Me pongo a leer un salmo simplemente. Salmo 103, por ejemplo. Bendice alma mía Jehová, todo mi ser bendiga tu santo nombre. Y bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Ese es el método devocional, el que simplemente me lleva a leer el pasaje bíblico, para meditarlo en oración, pedirle a Dios su guía, Señor, quiere mostrarme algo en él, nada más. No es para enseñarlo, no es para predicarlo, no es para alegorizarlo, no es para nada, es simplemente para mí. ¿Qué me quiere decir este pasaje bíblico a mi vida? ¿Qué me quiere decir? Este método me gusta por eso, porque solamente se trata de leerlo y meditarlo. ¿Qué me dices aquí en esta palabra? ¿Qué me dices a mí aquí? Es solamente eso. Es solamente eso. Por eso es un método devocional que nos sirve para nosotros poder utilizarlo cuando no tenemos un plan de estudio. Simplemente queremos conocer algo nuevo. Simplemente, por eso yo a veces leo simplemente la Biblia y la tomo como mi libro preferido y me pongo a leer de largo. Me pongo a leer para aumentar, volver a leer. Espero que muchos de los que están acá también estén esforzándose por leerse toda la escritura, ¿cierto? Es importante que un cristiano que tenga más de un año no se haya leído toda la Biblia todavía, usted está teniendo un problema.
y ya vamos a hablar sobre eso. Método alegórico místico. Este método es un problema. Es un problema, pero también es una bendición. La interpretación alegórica de las escrituras tenía la innegable ventaja sobre la interpretación profética que podía aplicarse a todo texto bíblico. El punto débil, haciendo uso del método alegórico, el intérprete puede hacerle decir al texto cualquier cosa. Ustedes ya investigaron sobre este método y me gustaron las investigaciones que hicieron. El método alegórico. Ve en la Biblia no la revelación de Dios, sino una especie de espejo misterioso que apuntaba hacia realidades superiores que solamente puede ver el intérprete de aguda visión, o como diría Clemente de Alejandría, el verdadero gnóstico. El método alegórico, que también es conocido como el método místico, considera que la Biblia fue escrita como una serie de ficciones por las cuales una cosa representa o simboliza otra distinta. Toda clase de textos tienen un significado distinto, oculto a simple vista, pretendidamente más rico y profundo. No es entonces el sentido natural y evidente que da importancia a la enseñanza bíblica, sino el sentido escondido espiritual. Este método alegórico tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, porque por lo general los predicadores utilizamos la alegoría. Yo utilizo mucho la alegoría para poder transmitir lo que, imagínense, ¿cómo voy a hablar yo de Isaías, del milenio, si todavía no lo estoy viviendo? ¿Cómo voy a hablar yo de Isaías a la gente, de las promesas que el Señor le hace a su pueblo, si yo no estoy en Israel, en este tiempo en el que ellos estaban en cautividad? Pero ahí yo necesito utilizar la alegoría, porque es lo que Dios también nos transmite a nosotros cuando también estamos cautivos espiritualmente, cuando estamos pasando situaciones difíciles, ¿no? Entonces allí utilizo yo este método y todos lo utilizamos. Por ejemplo, utilizamos comúnmente Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, y porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, utilizo el método alegórico para hablarme a mí mismo, para hablarle a las demás personas, de que así como Dios se lo dijo a Israel, también nos lo dice a nosotros. También nos lo dice a nosotros. Pero el problema de la alegoría es cuando pasa a otro nivel y la gente trata de borrar el sentido que el Señor ha traído y trata de hacer decir lo que ellos quieren. Por eso ustedes averiguaron lo que es doctrina, ¿cierto? Y también averiguaron lo que es dogma y liturgia. Ustedes analicen estas tres frases, doctrina, no sana doctrina, solamente doctrina, dogma y liturgia. Ustedes van a encontrar algo en común en estas tres palabras que ustedes investigaron. Y es que doctrina es algo general y es algo que se transmite para mantener la idea de alguien, mantenerla. Ahí se hace una doctrina. O sea, yo digo que tomar café es malo. Y oiga, qué tremenda doctrina que han sacado los dominicanos hoy en día. Los dominicanos, no sé de dónde les salió eso de que el café es malo. Entonces yo, de acuerdo a lo que ellos dicen, yo estoy perdido porque a mí me encanta el café. Yo estoy perdido para ellos. Y ellos quieren quieren hacer de eso una doctrina. Ponerte corbata es malo, es un pecado si tú te pones una corbata. Y así, un montón de doctrinas y dogmas que las personas han tomado un pasaje de la Escritura, no saben ni siquiera lo que quiso decir el autor en ese momento y lo alegorizan y lo vuelven una doctrina. Esta doctrina se vuelve un dogma. A ver, si tú eres parte de acá, tienes que hacer lo que aquí se dice. Eso es un dogma. Aquí es así, pues no sé si a ti te guste o no, pero aquí es así. Entonces, si tú eres parte de acá, tienes que hacerlo así, tienes que vestirte así, tienes que caminar así, tienes que hablar así. Imagínense dogmas en los cuales la gente menosprecia el estudio bíblico. Yo les bendigo a ustedes porque ustedes están interesados en estudiar la palabra.
Pero muchos dogmas han hecho que la gente menosprecie. No, es que la letra te mata. No estudies porque la letra te va a matar. Te va a volver loco. Por eso es que hay un poco locos allá. Esos locos están allá, ¿sabes por qué? Porque conociendo la escritura blasfemaron contra Dios. Por esa razón. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Por eso hay locos por la calle, que conocían mucho la palabra de Dios, pero se le fue todo su conocimiento a los pies al parecer y pisotearon la sangre de Cristo con sus actitudes y con la manera de ser de ellos. Por eso que mucha gente hoy en día apartada haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque fueron enseñados solamente por dogmas y por doctrinas de hombre, más no por lo que el Señor ha dicho. Cuando hablamos de sana doctrina, por eso, estamos hablando de la enseñanza de Jesús, lo que Él dijo, lo que Él vino a establecer en esta tierra. Usted no ve a Jesús enfocándose en cómo vive la gente, sino en que la gente entienda el reino de Dios y el plan de Dios, que es la salvación de sus almas. Usted no ve a Jesús sanando a la Sirofenicia. La Sirofenicia era una mujer cananea. Los cananeos eran paganos de alto nivel. Eran paganos de alto nivel. De allá viene el paganismo durante siglos atrás. Antes de que los judíos sean deportados a Babilonia, el paganismo estaba por muchas partes. Y ese es el origen de muchas civilizaciones. Y Jesús viene y la sana. Él no le dijo a ella, ¿sabes qué? Arrepiéntete. En ese momento no le dijo, deja a tus dioses cananeos. Ni siquiera eso le dijo. Simplemente la sanó, le mostró el amor de Dios. Y que cuando la gente comprende el amor de Dios por sobre todas las cosas, es allí cuando Dios obra y tú no necesitas que el hombre te diga lo que tienes que hacer, porque tú entiendes lo que tienes que dejar. Tú entiendes lo que tienes que cambiar y tú entiendes lo que tienes que hacer para Dios. Amén. El método dogmático es apegado a este mismo. Y mira lo que dice. Todo cuanto se diga de la escritura debe estar en acuerdo con lo que el dogma declara. Es allí cuando la gente forza el texto. Y lo vuelvo a repetir. No puedo decir lo que yo quiera que la Biblia diga. Tengo que decir lo que la Biblia dice. Ninguna interpretación puede estar en contradicción con el dogma. Oiga, yo escuché a un predicador, y créanlo, eso nunca se me olvida. Una vez estaba leyendo un texto bíblico y hablaba del libro de San Lucas, cuando el espíritu inmundo vuelve y dice que el espíritu no pudo interpretar este texto y dice, y el espíritu inmundo vuelve y encuentra la casa barrida y adornada. Y él dijo, no, pero es que la casa tiene que estar es sucia, tiene que estar desarreglada para que el espíritu inmundo vuelva. Es la única forma de que el espíritu inmundo vuelva, que tu casa vuelva a estar vacía, de que tu casa vuelva a estar sucia. Allí entra nuevamente el diablo, allí entra el demonio, y esto. Aquí está mal como está traducido esto, dijo él. Yo me quedé escuchando, no sabía dónde meterme, porque el texto es claro, el texto dice que cuando el espíritu inmundo vuelve, encuentra la casa vacía, barrida y adornada. El problema para que el espíritu inmundo vuelva es que la casa estaba vacía. Si lo alegorizamos, lo interpretamos espiritualmente, un hombre vacío de Dios es en realidad una habitación para Satanás. Su mente, su corazón, su cuerpo mismo se presta para lo que el enemigo quiera hacer, porque está vacío de Dios. Porque aquí no hay más matemática. Donde está Dios no está el diablo, y donde está el diablo no está Dios. Y el dogma hace que la gente diga que la escritura no es el único principio. O sea, no. Es que no es solamente la Biblia. Hay la gente de muchos, según estudiosos, el judaísmo hoy en día está haciendo ese daño. Dice, no, es que Pablo, los apóstoles, ellos no hablaban por eso de la costumbre que había anteriormente, de lo que nosotros hemos vivido. Ellos se dejan llevar mucho, inclusive por el Talmud babilónico. Se dejan llevar por mucho de lo que dice el Talmud babilónico, que es lo que llegaron a tener cuando estuvieron cautivos. Y de allí sacaron muchos dogmas, pero que los aleja de la gran realidad de de la creación de Dios y los objetivos de Dios desde el principio. El método dogmático explica la escritura con una formulación teológica determinada. Todo cuanto se dice respecto a la escritura o sobre la base de la escritura debe estar de acuerdo con lo que un grupo dado declara y con lo que enseña en sus artículos de fe. O sea, tú tienes que estar de acuerdo. A ver.
Y es por eso que le hacen tanto daño a la gente. La gente sale corriendo muchas veces de las iglesias. ¿Por qué? Porque aquí es así, tú tienes que ser así. Y si no eres así, te vas al infierno. Porque yo digo que así es, porque así me lo enseñaron este dogma. Ese es el método dogmático. Y la gente por eso utiliza solamente un pasajito bíblico, muchas veces para predicar. No utilizan nada de lo que dice atrás, ni lo que dice adelante. No buscan otros textos bíblicos porque solamente ese pedacito lo necesitan para mantener firme lo que ellos están declarando. Sus enseñanzas son consideradas correctas. Ellos dicen, esto está bien. Oiga, y por eso es que yo no soy muy fanático de ver cosas en internet, porque hay mucha gente que solamente habla dogmas y doctrinas suyas, propias. Lo que a ellos le enseñaron, sí. Ellos, no puedo decir que no son culpables, porque son culpables, ¿por qué? Porque ellos, como no vieron que sus pastores quizás no estudiaban mucho la escritura, ellos creyeron que tampoco no tenían que estudiarla. Y por eso cometen los mismos errores. Y por eso están haciendo las cosas mal delante del Señor. Porque ellos no, como no estudiaron los que les precedieron, los que les enseñaron, ellos tampoco no hacen tampoco por investigar y niegan e inclusive se burlan de las demás personas que lo hacen. Entonces, en realidad, ¿cómo estamos nosotros estudiando la escritura? Con esto vamos a ir terminando. Escuche bien. No puede haber crecimiento sin la adecuada alimentación. Del mismo modo, como cristianos, necesitamos alimentarnos correctamente. Esta alimentación nos la proporciona la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios. Debemos formar el hábito de alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, como lo hacemos con la comida. No todo el mundo tiene la capacidad necesaria para hacer extensos y complicados estudios bíblicos, pero todos podemos leer la Biblia cada día alimentándonos de ella. ¿Cuáles son las excusas? No tengo tiempo para leer la Biblia. La vida moderna, con todas sus exigencias, podría ser nuestra excusa. Y lo de que siempre hay algo que hacer y los miles de compromisos, etcétera. Si somos honestos con nosotros mismos, podríamos reconocer que esta es una excusa no válida, en el sentido de que no estamos tan ocupados como decimos. La gente, estoy ocupado, ¿y qué está haciendo? Sube y baja en el Facebook, es lo que está haciendo. Sube y baja en el Facebook, dando vueltas, mirando por la ventana. No estamos tan ocupados como muchas veces decimos estar. En el transcurso de nuestro día ocupado hay horas muertas y tiempo que pasamos en cosas que no son importantes. Pasamos en tiempo, es verdad, hay que tener tiempo para la familia, para pasear, para hacer deporte, sí. Pero así como me doy tiempo para todo eso, no puedo descuidar mi tiempo del estudio bíblico. Todo es cuestión de priorizar. ¿Qué es importante para ti? Usted sabe que tiene que comer. Usted llega la hora de comer y yo hasta bravo me pongo si no está la comida. Además, el enemigo de Dios, Satanás, está impidiendo a todo costo que ni toquen la Biblia, que la dejes solo para los domingos, cuando vayas a la iglesia, o que ni pienses en ella para nada. Y muchas veces los cristianos caemos en la trampa y las consecuencias por no leerla. Estas cosas nos afectarán. Son muchas las consecuencias por no leer y estudiar la Biblia. Entonces, tenemos que darle tiempo al estudio de la Escritura. Porque cuando no estudiamos la Escritura, esto es lo que pasa. Primero, hay falta de deseo por Dios. O sea, por no ser consciente de lo esencial que es estudiar la Biblia, no hay esas ganas de buscar a Dios. Hay falta de conocimiento. Mucha gente no sabe cómo empezar a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque ni siquiera la lee con ganas. Ni siquiera tiene ese interés por tomarla. Solamente la lee cuando el pastor dice, a ver, vamos a abrir la Biblia en tal texto bíblico y se acabó. No hay más. No la leen en la casa, no la leen en las noches. Cuando la ley, el Señor le dijo a Moisés que le diga a sus hijos, a los hijos de Israel, que pondrás estas palabras en tu puerta, en tu ventana, en los dinteles, en las paredes de tu casa, en tu cuarto, las leerás al acostarte y a levantarte, por todos lados. Y a veces los cristianos no tienen ni un texto bíblico en su casa siquiera, ni siquiera lo tienen. Tercero, por la falta de autodisciplina, porque esto no es culpa de la mamá, del papá, del trabajo, no. Esto es de que simplemente no hay disciplinas en nuestra vida. Hay tiempo para todo, lo vuelvo a repetir, menos para las cosas de Dios. Muchos no están dispuestos a invertir tiempo y energía necesarios para estudiar. El discipulado no es fácil. La falta de tiempo es la cuarta cosa. Está relacionado con la jerarquía de valores de cada persona. Si un creyente valora el desarrollo de su vida espiritual, tendrá tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. Cuando usted valora el tiempo, usted le da tiempo a Dios.
¿Sabe? Yo, yo, cuando empecé en el Señor, a mis 6 meses en el Evangelio, empecé a predicar como se lo había dicho, y luego vino un seminario. Y yo lo tomé con mucho interés. Yo dije, quiero aprender a estudiar la Biblia. Y me metí al seminario desde allí. Estudié 4 años. Me hice un predicador, Dios me llevó por diferentes partes y Dios ha hecho muchas cosas conmigo. Y dejé de estudiar. Como ya me desenvolvía bien predicando, dejé de estudiar. Pero cuando el Señor me llama al pastorado, me di cuenta de que ahora no era de un mensaje y me voy a mi casa simplemente. Y ahí queda el pastor para que ahora yo tenía que cuidar de un rebaño. Entonces me di cuenta que tenía que estudiar más. Y yo había dejado el estudio bíblico, lo había dejado de estudiar la escritura, si mal no recuerdo, 6 años. Como 6 años dejé de estudiar, solamente me dedicaba a leer la Biblia, por ahí mis diccionarios, mis Biblias de estudio y cosas así. Pero dejé de tener un tiempo para estudiar así como lo estamos haciendo acá. Y luego me di cuenta de que yo creía que sabía algo y me empecé a juntar con personas que sabían más y me di cuenta que no sabían nada. Y volví hace 5 años a retomar mis estudios. Y desde allí le estoy dando tiempo al estudio bíblico. Y sabe, todo lo que Dios hizo conmigo en el pasado no tiene comparación con lo que Dios está haciendo conmigo en la actualidad. Y yo se lo debo todo aquello a una sola razón. Es a que ahora me he interesado más por estudiar la escritura de lo que lo hice anteriormente. ¿Con qué tipo de creyente usted se identifica? El creyente A es el que asiste fielmente a las reuniones, pero raramente lee la Biblia. O también rara vez ora fuera de la iglesia. O sea, solo cuando va a la iglesia lee la Biblia y solo cuando va a la iglesia ora. El creyente B es fiel, que va siempre a la iglesia, lee la Biblia y ora de vez en cuando durante la semana. El creyente C, que mantiene un tiempo fijo de oración y lectura bíblica diaria durante la semana junto con su asistencia a la iglesia. O sea, mantiene un equilibrio. Todos los días no puedo yo empezar mi día sin orar y no puedo terminarlo sin darle gracias a Dios. Y así mismo sin leer su palabra. El creyente D no solo asiste a la iglesia, sino que también tiene un hábito de estudiar la escritura sistemáticamente, con oración, poniendo en práctica todo lo que aprendió. La mayoría de los miembros de la iglesia, lastimosamente, se encuentran solo dentro de las categorías A y B. ¿Sabe por qué? Porque creen que solamente con llegar a la iglesia, escuchar un rato la palabra de Dios y eso es todo. Eso es todo lo que necesito. No necesito nada más y por eso muchas veces les hace falta madurez, les hace falta carácter para enfrentar las situaciones difíciles de esta vida. Todo se debe a que si no conoces la palabra de Dios, tampoco vas a conocer en realidad quién es Dios. ¿Sí? Abro sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí. Pastor Mario. Pastor, bendiciones. A ver. Bendiciones para todos, bendiciones, mi querido Mi pastor. hermano Omar, bendiciones. Bendiciones, tremenda enseñanza, en realidad estamos aprendiendo muchísimo. Yo tengo algunos años en el Evangelio y es verdad, me identifico con algunos de los parámetros en que como cristianos nos encontramos, ¿no? Y yo pienso que a pesar de que me guste a mí escudriñar la palabra, en ocasiones orar, o me falta de pronto, digamos así, el tiempo por el extenso trabajo que tengo laboral, también me pongo a analizar también el punto en que las circunstancias en que nosotros vivimos y convivimos diariamente. Pero es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de que diariamente Dios está con nosotros y que es importante de compartir lo poco o lo bastante que tengamos en conocimiento. Pero lo importante es estar allí, perenne, buscando, asesorándonos, como usted dice, es impresionante cuando uno dice la palabra que nosotros tenemos que de gente sabia, ¿no? ¿No, verdad? Rodearnos de gente sabia, porque eso nos va a llenar, nos va a ayudar.
Y cuando, por ejemplo, hay ejemplos en que uno piensa, como le decía en otro día, pensamos nosotros que conocemos la palabra y que ya inclusive somos eruditos por el tiempo que nosotros tenemos en el Evangelio, pero cuando nos encontramos con ese tipo de estudio, ¿no? Y hoy nos damos cuenta realmente, pastor, de que muchos de nosotros no estamos en nada. Muchos de nosotros nos falta harto conocimiento, pastor, harto. Y qué importante, mira, cómo hoy, desde que nosotros iniciamos ya con esta la sexta clase, hemos aprendido bastante. Y porque eso quede en nosotros, también es un proceso, porque no termina ahí, pues, de recibir la clase y ya. El proceso es de que también nosotros pongamos el deseo de que eso quede grabado y calado en nosotros, para poder en su momento enseñar. Amén. Así es. Pastor Mario. Amado pastor, Dios le bendiga grande, rica y poderosamente. Amén. Que Dios bendiga a todos los pastores y ministros. Yo le voy a hacer una pregunta, aunque le va a parecer o se va a sonar controversial. Después que le haga la pregunta, le diré por qué le pregunto, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que estudiar es muy bueno. Estudiar es muy bueno. Le pregunto algo. ¿En qué centro cristiano, colegio bíblico u universidad cristiana estudió Pedro cuando se ganó 5,000 y 3,000 almas en su discurso? Ya, me respondo. Después le digo por qué la pregunta. De Pedro dijeron, Pedro es un hombre de vulgo, fue lo que dijeron, porque era un pescador simplemente, y la costumbre en Israel era que el niño a los 6 años entraba en su primer proceso de estudio, duraba hasta los 9. De ahí venía al segundo nivel. El segundo nivel era desde los 9 años hasta los 12. De ahí venía el tercer nivel, que era desde los 12 hasta los 15 años. Eso era lo básico para un judío. Eso era lo básico. De ahí en adelante, si quería seguir estudiando, se convertía en un talmidín. Un rabino tenía lo que se le llamaba en aquel tiempo un talmidín. El talmidín era alguien al cual el rabino lo tomaba, él lo escogía. Este es un buen estudiante. A ver, ¿tú quieres estudiar? Vamos a estudiar entonces la escritura. Él lo escogía y prácticamente era su discípulo. Cuando ya pasaban los años, ya el talmidín recibía la orden de su rabino de que como ya él le había enseñado todo lo que sabía y había estudiado todo el proceso, entonces ahora sí veías tú tu propio discípulo, y ahí ya él se convertía en un rabino. Entonces Pedro tuvo los primeros 3 niveles de estudio, que es precisamente desde los 6 hasta los 15 años, porque Pedro conoce la escritura, lo vemos a través de su sermón que él da en el día de Pentecostés. Él conoce de lo que está hablando. No puede profundizar. Él no fue un hombre de ir al templo, en la sinagoga, discutir con los rabinos como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque él no continuó el proceso de estudio como lo hacían los demás. Pero Pedro sí conocía de la escritura. ¿Qué me va a decir más este pastor Mario? La Biblia dice, y hay unos estudios acerca de Pedro que era un iletrado. Pero bueno, ¿por qué le pregunto esto, pastor? Yo hace tiempo tuve una conversación con un pastor. Yo estaba en un grupo de pastores internacionales y él era máster, bueno, todos los estudios teológicos, que no son malos, son buenos. A mí me gusta estudiar. Entonces él dijo que para un hombre de Dios poder preparar un excelente mensaje, tiene que estudiar teología, tiene que tener exégesis, catología, hermenéutica y todas esas cosas. Entonces yo le pregunté que en qué universidad estudió Pedro, porque dígame usted, pastor, le dije, ¿cuántas almas? O usted se ha ganado 5,000 almas en un mensaje, o se ha ganado 3,000 almas en otro mensaje. Dígame, según sus estudios, que usted es un máster, un doctor, un PH en teología, si se ha ganado esta cantidad de almas. Porque Pedro no tenía el estudio que usted tenía. Entonces se me quedó callado.
Yo le dije, no haga un dogma de hombre de lo que no conoce. Y está bueno estudiar, le dije, mi estimado pastor, pero en sí yo necesito al Espíritu Santo morando en mí para poder preparar un buen mensaje. Me dijo, Es que estás la equivocado. O guía de Dios sea, más puede vale hacer. sus estudios que el Espíritu Santo, le dije. Yo le voy a contar algo personal. Cuando yo recién vine a Cristo, yo una persona que yo me encantaba leer la Biblia, para la gloria de Dios, me encantaba ayunar, vigilar. Y yo tuve mucha experiencia con el Señor de esta manera. Yo leía un capítulo de la Biblia X y me quedaba dormido y el Señor me llevaba a aquella época y me decía, así es, así fue. Entonces, yo tuve la oportunidad de conversar con muchas personas estudiosas en gran manera. Y a este conocimiento que Dios me dio, yo pude no discutir, sino conversar con él de cómo eran las cosas en aquellos tiempos. ¿Por qué la pregunta? Porque muchos, hoy en día, muchas personas que tienen estudios en gran manera, tienen como dogma que tienes que estudiar teología para que puedas preparar un excelente mensaje, para que puedas hacer esto, para que puedas hacerlo de acá. Y estamos dejando a un lado el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí me explico, pastor? Mucha gente está Puede dejando ser de que mi lado pregunta haya sido controversial, pero esto es muy importante. Estudiar es excelente, es muy bueno, uno aprende muchas cosas, como decía el hermano Mar, pero yo necesito, Mario Cavadiana, necesita el Espíritu Santo morando en él para preparar un excelente mensaje, porque sí, solamente el Espíritu Santo nos puede discernir y enseñar las profundidades y los misterios que hay en cuanto a la palabra. así es. Estas precisamente son herramientas. Eh, Esto lo consideramos nosotros como herramientas, pero lo primordial es el llamado. Lo primordial es la dependencia del Espíritu Santo. Y como yo lo decía, en mí, a título personal, Dios a mí me ha usado de muchísimas formas. He visto cosas tremendas en Dios sin haber estudiado. Yo tenía 4 años predicando y yo no sabía lo que es hermenéutica ni lo así que es es, homilética. Yo no sabía nada de eso. Y yo estaba en el seminario, sí, pero en el seminario lo que estábamos viendo eran materias básicas, simplemente de discipulado, historia de la iglesia y cosas así. Y yo tenía ya 4 años cuando recién nos dieron esa materia de cómo trazar un mensaje. Y yo era un predicador ya de 4 años al cual el Señor ya lo he llevado a otros lugares, a predicar, a otra nación, inclusive, y cosas así. Entonces, lo primordial es el llamado a Dios, pero estas son herramientas. ¿Para qué? Para que nuestro servicio a Dios sea mucho mejor, porque podemos cometer grandes errores sin intención, es verdad, sin intención, pero podemos cometer grandes errores que pueden dañar el corazón de alguien, que pueden sacar incluso